buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde informativa. En un ratito vamos a estar hablando de lo que está pasando. Hay mucho movimiento político en la oposición y vamos a hablar del enigma Milei, un enigma inesperado para Juntos por el Cambio. Van a ver, algunos dicen que juega para Cristina, un sector de Juntos por el Cambio, y otros, como el expresidente Macri, directamente coquetean, quieren sumarlo a Juntos por el Cambio. Bueno, ¿qué está pasando con Milei? Y también ahora van a ver cómo la interna del oficialismo va a estar en los próximos días en su apogeo, porque acaba de llegar una noticia muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, una advertencia muy fuerte para el gobierno, que se sospechaba, pero que Martín Guzmán había mantenido muy en secreto en su viaje a Washington, a la asamblea de primavera del FMI, del Banco Mundial, que es que el FMI ratifica que hay que cumplir el ajuste fiscal y monetario que se pautó en el programa hace poco más de un mes y medio y que no hay una modificación de esas metas. Leo a la colega Liliana Franco que escribió una nota donde está bien detallada la declaración de Ilan Goldfan, que es el director del hemisferio occidental, es un brasileño de origen, es un brasileño israelí que vive en Estados Unidos y es el economista hoy de más peso para todo el hemisferio occidental, es el que da la última palabra en la negociación con la Argentina, que estuvo reunido también con Guzmán, y dice claramente en una conferencia que se hizo hace un ratito en Washington y que la colega Liliana Franco, que suele conectarse a esas conferencias de prensa vía Zoom y suele preguntar siempre muy acertadamente, refleja las declaraciones de Ilan Goldfan. Y atención con esto, porque esto va a hacer mucho ruido en la interna del oficialismo, mucho ruido en la interna del oficialismo. Acá había una idea de que porque estalló el conflicto en Ucrania, se dispararon los precios de los alimentos y de la energía, y por eso la Argentina va a tener un piso de 60% de inflación este año, el FMI iba a permitir flexibilizar las metas fiscales, entre otras cosas porque la Argentina está totalmente desfasada en el gasto fiscal de subsidios energéticos. Pero la señal que envían desde Washington es que no es así, que el FMI va a revisar efectivamente cuál puede ser el estimado de inflación de este año, que no era una meta. Argentina puede tener cualquier inflación y no está incumpliendo el acuerdo con el FMI. El FMI había puesto un rango que era totalmente improbable de cumplir para este año de entre 38 y 48% de inflación, a pedido de Guzmán para marcar algún registro de coordinación de expectativas este año. Goldfan en su conferencia de prensa reconoce que esa meta quedó desfasada, que van a revisar cuál es la estimación, que insisto, no es una meta, es una estimación para la economía argentina de la inflación este año, que la mayoría de los consultores privados están dando en el orden del 60% por ahora la inflación para la Argentina este año, pero que las metas, que son lo importante que hay que cumplir con el fondo para que siga encarrilado el programa de refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares, no se modifican. Y esto significa que si la Argentina anuncia, como anunció días pasados, el bono de emergencia que va a costar unos 200.000 millones de pesos para tratar de paliar la situación de sectores que están quedando muy atrás de la inflación y están bajo la línea de pobreza o la indigencia, bueno, van a tener que hacer ajuste por otro lado, porque el fondo no admite correr la meta fiscal y monetaria de emisión del Banco Central para asistir al Tesoro y la meta fiscal de este año. Traducido, el FMI le dice al gobierno con todo que tiene que, primero que nada, descongelar tarifas de servicios públicos en junio para tratar de ponerle un tope a los subsidios económicos, en particular los subsidios energéticos, y si no, que recorte donde tenga que recortar. Básicamente transferencia a provincias, obra pública, que recorte donde tenga que recortar para cumplir la meta monetaria y fiscal. Dice Ilan Goldfan, este economista, insisto, brasileño e israelí, que es el director del hemisferio occidental, el hombre más fuerte del FMI a la hora de ver los números de la Argentina. En el programa hay hipótesis y objetivos, y la inflación es uno de los supuestos. Los objetivos
no son fiscales y monetarios. El financiamiento monetario del déficit, objetivos estructurales, todos estos son metas. Bueno, lo que está planteando es, más allá de esos supuestos que se pueden revisar, como es el tema de la inflación, la meta fiscal y monetaria, estos no van a ser cambiados. Wolfgang fue enfático al afirmar que estos no serán cambiados. Estamos hablando a las metas fiscales, las de reservas y las metas estructurales, pero básicamente estamos hablando de la meta fiscal y monetaria. No serán cambiados porque lo que tenemos que hacer es ayudar a las autoridades a priorizar las medidas para cumplir efectivamente el programa. Lo que piensa Wolfgang, porque ha hablado con distintos economistas argentinos, tiene mucho vínculo con economistas argentinos, algunos muy conocidos, es que la Argentina está totalmente a la deriva, que está en una situación muy, muy compleja, que se hizo un programa para llegar a las próximas elecciones sin un estallido, sin una espiralización, y que con las próximas autoridades que surjan de la próxima elección a partir de diciembre del 2023, el Fondo Monetario va a renegociar cuál es el programa de fondo que quiere el FMI para la Argentina. Pero en el mientras tanto, la única forma de que la Argentina no espiralice su inflación y su tipo de cambio, es decir, que no se dispare todo, el dólar, y detrás de eso la inflación muy por arriba del 60%, es que la Argentina cumpla con la meta fiscal y monetaria acordada con el fondo. Es decir, que ese es el ancla de funcionamiento de la economía. ¿Está Cristian Buteler conectado? Bueno, avíseme para ver cómo seguimos. En ese contexto, ojo lo que está pasando también con la interna del oficialismo. Miren lo que le dijo Larroque, Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo Social, lo que le dijo, ahora le pido a Candelaria que me lo agregue, pero la declaración principal fue: a Guzmán no lo votó nadie, y agregó esto antes de que se conozca esta advertencia del FMI. Y agregó que sigue la interna muy, muy fuerte en el oficialismo por el rumbo económico. A ver si tenemos las placas siguientes, por favor. Bueno, a ver la declaración. A ver la declaración que había hecho Larroque era básicamente que el Ministerio de Economía tenía que dejar de tener miedo y tenía que avanzar en las medidas que había que tomar. A ver, la declaración que me interesaba resaltar. Candelaria, lo pongo en el contexto de que esto lo dice Larroque antes de esta advertencia del FMI de que se tienen que cumplir las metas fiscales y monetarias, cuando en el kirchnerismo creían que se iba a flexibilizar el acuerdo con el fondo en esta coyuntura muy compleja en términos de inflación, de ingresos reales que han seguido cayendo, que han quedado muy atrás de la inflación. Exacto, Maxi. Todo esto empezó ayer, cuando ni siquiera se podía adivinar que iba a haber esta declaración de parte del Fondo Monetario. Ayer, en un acto en el que participaron el gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner, y estuvo Andrés El Cuervo Larroque, además del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, allí empezó a minar, digamos, a tirarle tiros Larroque a Guzmán sin nombrarlo, porque dijo que la política, o sea, que no tiene que haber políticas de desarrollo social, sino que la verdadera política de desarrollo social se determina desde el Ministerio de Economía. Ya ahí plantaron una queja respecto de la política en marcha de Martín Guzmán. Y hoy hizo declaraciones puntuales, declaraciones radiales, donde dijo directamente esto que vos decías. A Guzmán no lo votó nadie, ya fue, digamos, apuntó directamente a Martín Guzmán, ministro de Economía, que sabemos que la Cámpora lo viene cuestionando hace tiempo, incluso, como vos bien decís, antes de conocerse este dato del Fondo Monetario Internacional, antes de saberse esto. Imagínate lo que puede ser ahora, ¿no? Veamos la declaración de Larroque, por favor. Creo que nadie lo votó. Sí me parece ¿A que quién no votó nadie? A Guzmán. Me parece que sí en el 2021 hubo un veredicto sobre la política que él desarrolló. O sea, Me nadie parece lo que no votó en el está. 19 y en el 21 un veredicto sobre Guzmán. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, estoy tratando de buscar la declaración particular, porque más allá de que no lo votó nadie, lo cual es una obviedad, y también está diciendo que bueno, lo designó Alberto Fernández. Él dice que también es cierto que el 19 de octubre no lo conocía, él no sabía quién era Guzmán, no sabía que existía. Y también es cierto, lo que no está diciendo Larroque es que lo primero que hizo Alberto Fernández cuando le acercaron el nombre de Guzmán, y hay un trípode en el frente de todos, que es Cristina, Sergio Massa
y Alberto Fernández. No solamente no lo conocía Larroque, sino Sergio Massa tampoco sabía quién era Guzmán. Lo conocía fundamentalmente Alberto Fernández, acercado por Kicillof y por sectores de la Cámpora por los cuales había hecho seminarios, Guzmán y demás. Lo primero que hace Alberto Fernández, que rechaza la opción de Martín Redrado, que era, todos saben, la opción inicial de Sergio Massa hace mucho tiempo, es consultarle a Cristina qué le parecía a Guzmán. Y Cristina, obviamente, le consulta a Máximo Kirchner y al entorno de la Cámpora. Y le dan el ok para que Guzmán sea el ministro de Economía. Ahora resulta que a Guzmán nadie lo conocía y no tienen idea de por qué Guzmán cayó como paracaidista en el Ministerio de Economía. Más allá de eso, lo que me interesa destacar es, en el 2021 hubo un veredicto a su política, está diciendo Larroque, está diciendo que la paliza electoral que sufrió el Frente de Todos el año pasado fue por la política económica de Guzmán y Alberto Fernández. Podemos seguir haciéndonos los tontos, podemos seguir fingiendo demencia. Eso le dice Larroque, que obviamente traduce las palabras de Cristina. Esto que contábamos al principio del programa, la advertencia del FMI de que hay que cumplir la meta fiscal y monetaria y que no se cambian, que era la gran esperanza que tenía un sector del gobierno, que Guzmán fuera ya en este viaje y lograra flexibilizar las metas, bueno, sin duda va a poner esta interna respecto al rumbo económico mucho más candente. Ahora, insisto con esto, no es que Guzmán se volvió loco y está con la idea de que hay que cumplir mínimamente las metas fiscales y monetarias, sino que esta economía no tiene ancla, no tiene credibilidad. Estamos con un gobierno que nadie le cree, no solamente no le cree el 50% de la población que vota a la oposición, sino que no le cree gran parte del votante del oficialismo. Es decir, es un gobierno al cual no le cree el 70% de la gente. Es una de las preguntas, Gila, de hecho, que estaban en tus encuestas. ¿Usted cree que Alberto Fernández puede frenar la inflación? El 70% responde que no y gran parte de los que responden que no están dentro del Frente de Todos. Con lo cual hay que poner un ancla en algún lado. Le están diciendo el FMI que el ancla se tiene que poner en el ajuste fiscal y monetario. Sí, a ver, vos tenés acá una escena crítica en lo económico y yo te diría agravado por la cuestión política y por una serie de elementos que hay dando vueltas. Uno es la confianza, claramente, digamos, ¿no? O sea, el problema de la palabra presidencial y también una relación con las expectativas. Vos hoy tenés una población que está en una postura que es así, si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿no? Entonces, lo que vos ves es expectativas negativas por doquier, más las tensiones políticas agravan esta escena económica, y sumado a eso, el malestar, yo te diría, es un combo total. A todo esto, cuando vos pones el foco en lo político, lo que vos ves es que, bueno, el kirchnerismo debe tener algo de incomodidad. Ahí vos hablabas un poco de las declaraciones de Larroque. Larroque hace referencia a los resultados del 2021, ese mazazo del 2021, ¿no? Ese cachetazo que le dio la sociedad al Frente de Todos, de alguna manera, es algo que terminó impactando en el núcleo duro del segmento kirchnerista. Entonces, bueno, me parece que vos hoy lo que estás viendo es un fenómeno de florecimiento de esas posturas. No la ves únicamente con las declaraciones, la ves con un fenómeno, yo te diría, casi actitudinal, su postura ante el Fondo Monetario, su postura en relación con la justicia, su postura en relación con el campo. Cuando vos pones todo eso en fila, lo que vos ves es, bueno, el kirchnerismo en su modelo clásico, en su modelo tradicional, digamos que es, no ir contra los actores políticos. Los adversarios políticos no son otros actores de la escena, sino estos actores, ¿no? Digamos, o sea, Fondo Monetario, campo, justicia. Y de hecho, cuando vos escuchás las declaraciones, básicamente lo que encontrás es, bueno, algún que otro palo interno como este, y no estás viendo un fenómeno de crítica a la oposición ni nada que se le parezca. O sea, es contra actores de otro orden, ¿no? Claro, bueno, querías agregar algo, Candelaria. Lo que estamos anclando, ojo, es esta advertencia del FMI, que es lo que acaba de llegar. Leía la nota de la colega Liliana Franco y que, creo yo, va a generar más ruido en la interna del oficialismo, digamos, ¿no? Porque
tenían la idea de poder flexibilizar algunas cosas, por ejemplo, el ajuste tarifario o que haya más flexibilidad en la emisión monetaria, de manera que puedan darse compensaciones como esta última del bono de emergencia, Claro. sin tener que recordar en otro lado. Todo lo que tenga que ver Recortar con en las otro políticas sociales para compensar, para tratar de llegar a los sectores más dañados por esta alta inflación, y por eso una de las cosas que dice Larroque, que recordemos que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, ministro de Axel Kicillof, es que ya pasó demasiado tiempo, precisamente de esta fecha que decía Sheila, de que pasó demasiado tiempo después de que perdimos las elecciones y dijimos que íbamos a hacer algo para tratar de mostrar que somos un gobierno justicialista y no lo estamos haciendo, dice Larroque, como reclamando que el rumbo de este gobierno no es el rumbo que ellos creen que debería tener un gobierno peronista. Ahora, eso es claro y lo dice con todas las letras. Y te digo algo más. Distintos columnistas muy cercanos a Cristina, yo citaba el caso de Berbisky, venían escribiendo y resaltando, y también en comentarios radiales y demás, que Guzmán se había manejado con un gran secretismo en la negociación con el fondo en esta visita en Washington, que no había habido ningún mensaje respecto a qué pasaba con las metas fiscales, que tienen que revisarse ahora la primera meta en mayo, que por qué el ministro no daba ninguna precisión de lo que había hablado con los principales funcionarios del FMI, no solamente con Cristina Georgieva, sino con los funcionarios técnicos del FMI. Bueno, acá está la respuesta. La respuesta es, no el ministro de Economía ratificando su programa económico, que es lo que debería ocurrir para reconstituir algo de confianza, es decir, que Alberto Fernández y el ministro de Economía lideren su programa económico, sino que es el FMI el que dice, miren, el programa económico de Guzmán y Alberto Fernández es este y no se cambia. Entonces es insólito, la verdad, que en la interna ni siquiera el propio Guzmán y Alberto Fernández cuentan qué es lo que pasó en Washington y qué es lo que se dijo en Washington. Y tiene que salir Ilan Goldfein, que todos saben que es el economista hoy para toda la región, y además un hombre muy ortodoxo que tuvo participación en la función pública en Brasil, también muy respetado, digamos, con muchos antecedentes y muchos contactos también acá en la Argentina, que dice, no, la meta fiscal y monetaria no se va a cambiar. Vamos a cambiar la estimación de inflación en la Argentina, de lo que pase, pero la meta fiscal y monetaria no se va a cambiar y habrá que recortar en otros lados para cumplir esa meta. Sí, Maxi, la pregunta perdón. es también en este contexto, Maxi, si es sustentable en el tiempo, en este frente de todos, donde la mayor accionista es claramente Cristina Fernández de Kirchner, estar en contra del ABC de la política, que es la política económica. ¿Es sustentable un año y medio más estando enfrente, teniendo una actitud incluso más radicalizada que la oposición para con la política del propio gobierno, no solo del que forma parte del kirchnerismo, sino del que es el accionista mayoritario? Y la segunda pregunta que se desprende, ¿no?, es ¿cuál es la actitud del kirchnerismo en este año y medio que queda? Una actitud declamativa de cuestionar para la construcción de un relato de cara a una elección dentro de un año y medio, o va a querer desde el lugar que tiene realmente cambiar el rumbo de la política económica? Porque es insólita la situación, pero además es sustentable en el tiempo. Bueno, vamos a hablar con Cristian Buteler, porque atención a lo que está pasando con el dólar. No sé, Cristian, cómo está ahora los dólares libres y el dólar blue, tengo entendido estaba un poquito para arriba, pero se despertó el dólar antes de lo que se pensaba. ¿Cómo estás mirando esto que está ocurriendo en el mercado financiero? ¿Cómo estás, Maxi? Mira, la verdad que más que preguntarnos por qué hoy sobre el dólar, tendríamos que preguntarnos por qué bajó o se mantuvo estable mientras que la inflación fue de un 20%, ¿no? Claro. O sea, nosotros tenemos más de un 20% de inflación en el primer cuatrimestre del año y el dólar apenas se empieza a moverlo, el dólar libre, y el cepo sigue exactamente igual, los impuestos sobre las operaciones con dólares siguen exactamente igual. O sea, no hay otro motivo por el cual uno pueda explicar esa tranquilidad, esa baja nominal que tuvimos en estos últimos 4 meses. Es lógico que si la inflación está en un 5%, si todos los precios de la economía se manejan entre un 5, un 6, 7%, que el dólar empiece a moverse a ese ritmo. A mí no me extraña. Bueno, ahí la cuestión principal es, obviamente, que se mueva un poco al ritmo de la inflación, o un poco por detrás de la inflación, para el gobierno no es lo ideal en este momento, porque recordemos que es un dólar que se disparó a fines de
del 2020 y que después quedó muy atrasado con la inflación. El dólar de 195 en octubre del 2020, si hubiese seguido a la inflación, hoy sería un dólar de 360, el dólar blue. Pero ojo, no sé cómo estás viendo, que el gobierno tampoco puede permitirse que el dólar libre se le dispare mucho, porque si no, todo lo que está haciendo en términos de financiamiento en pesos, es decir, emitiendo títulos de deuda en pesos atados a la inflación o a tasa de interés, se le empieza a desarmar. Es decir, hay inversores extranjeros que están colocados en pesos en la Argentina que quieren hace rato salir, que en los últimos meses hicieron buenas ganancias porque el dólar estaba planchado y la inflación estaba muy elevada y estaban con bonos atados a la inflación, pero que ahora dicen, bueno, nos empezamos a correr nuevamente de la Argentina y eso puede presionar a la brecha cambiaria, Cristian. Sí, pero la verdad son dos escenarios distintos. Un escenario es que se mueva con la inflación, motivo por el cual, digamos, no van a tener la gran ganancia que tuvieron en estos 4 meses, pero tampoco es que van a perder, porque la mayoría de los que están colocados en bonos lo hacen en bonos cero, o sea, que actualizan por la inflación. Y algo distinto es que vos tengas un aumento realmente fuerte del dólar, un salto del dólar, que eso no lo veo, ¿sí? Yo lo que veo es que el dólar se va a empezar a mover todos, contado con liquidación, MEP, dólar blue, se van a empezar a mover al ritmo de la inflación, que es lo lógico, ¿sí? No veo en este momento un salto en el dólar que pueda llegar a, digamos, a preocupar al gobierno. Obviamente en los primeros meses, o el primer mes puede subir un poco más por este atraso que estábamos hablando que mantuvo durante este año, pero no veo un salto cambiario en este momento, en este escenario del dólar, de los dólares libres. Decís, en todo caso, bueno, habrá que seguir atentamente lo que pasa a partir de julio, agosto, cuando se termina la temporada alta de ingreso de dólares de la cosecha, de los cereales, que están en el récord histórico, ¿no? Están ingresando como nunca dólares del sector agroexportador, del sector cerealero de la Argentina. Sí, pero igualmente tampoco esos dólares no es que van sobre el contado con liquidación o sobre el MEP, o sea, esos dólares entran al oficial y el contado con liquidación y el MEP se mueven por otro camino. O sea, la verdad que bajar un poco lo que es la emisión ayudó a que se calme el dólar, el acuerdo con el fondo ayudó a que se calme el dólar, la suba de tasas ayudó a que se calme el dólar, pero bueno, vuelvo a lo mismo, no es sostenible, ¿sí?, un dólar estable con una inflación del 5 o 6%, ¿no? También es cierto que para el segundo semestre deberíamos, ¿sí?, tener menor inflación en caso de que el gobierno cumpla con los objetivos que firmó, con las metas que firmó con el Fondo Monetario. En algún momento este control de la emisión monetaria va a dar su fruto siempre y cuando lo mantengan. Ahora, el control, perdóname, de la emisión monetaria, ¿es suficiente cuando vos tenés tarifas que vas a liberar, cuando tenés también el tipo de cambio oficial que va a ir fluctuando y eso de alguna manera también te afecta en los números de inflación? ¿Por qué hay tanta preocupación por la inflación en los próximos meses si vos considerás que solo con no emitir o cumplir con el punto de no emisión es suficiente para que no se dispare? Mira, me parece que cumplir con el tema de controlar la emisión es uno de los puntos fundamentales porque es lo que hoy te lleva acá. Yo recién escuchaba que estaban hablando que Larroque se quejaba de que no están haciendo peronismo y demás. La aceleración inflacionaria que estás viviendo hoy en día, ese plan platita que vos viste es el último cuatrimestre del año pasado. Y es más, y ese control de la emisión monetaria no va a ser lo suficientemente exitoso que debería ser precisamente por todo el dinero que vos ya emitiste si tenés agarrado en LELIQ, ¿sí?, o en PASE, claro. Pero sí te va a bajar la inflación. Obviamente, esas subas que vos estás hablando, si se mantiene el control de la emisión, también te va a afectar la actividad. O sea, en vez de ajustar por inflación, por más inflación, te va a ajustar por actividad, pero siempre es preferible perder un par de puntos de crecimiento que seguir con esta aceleración inflacionaria que no sabes a dónde te va a llevar. Bueno, es un poco lo que venimos diciendo acá. Si el gobierno logra atravesar el desierto de la calle, digamos, una situación muy compleja y muy tensionante en la calle, si vos mantenés la meta de ajuste fiscal y monetario que está acordada, y bueno, vas a tener una de esas, y además eso implica tasas de interés reales positivas, que haya aumento de
de tarifa de servicios públicos, o sea, la gente tiene que pagar más factura de luz o gas y tiene menos para gastar en textiles o en alimentos, lo que fuera, y a eso le sumás el dólar oficial que no se atrasa, es decir, que va acompañando a la inflación. Bueno, va a haber una desaceleración, un enfriamiento de la economía, del consumo, y eso en algún momento en la segunda parte del año te va a llevar a que ancles la inflación, es decir, que la inflación no se dispare. Pero bueno, tenés que atravesar una situación muy tensionante desde el punto de vista político, que la estamos viendo en la interna y también la estamos viendo en la calle. Cristian, por último, esto que es el mensaje, yo decía muy fuerte, todavía no tuvo demasiada repercusión, pero es un mensaje claro del FMI diciendo, miren, acá lo recibimos a Guzmán, pero por ahora no se toca ni la meta fiscal ni la meta monetaria, es decir, el ajuste que estaba pautado para este año. En todo caso, ustedes recobrarán un poco más con el 60% de inflación, van a tener más ingresos fiscales, bueno, van a tener que pagar más con el tema de subsidios energéticos y demás, pero bueno, suban más las tarifas. ¿Vos crees que el FMI está muy convencido de que si modifican este programa, ahí sí hay riesgo de espiralización? Obviamente. A ver, el programa en sí es muy básico. O sea, no te están pidiendo grandes reformas estructurales, no te están pidiendo muchas cosas que se vean complicadas. Tenés que bajar un poco el déficit fiscal, tenés que controlar la emisión y tenés que subir un poco más de reserva. Menos de eso, ¿qué te puede pedir? O sea, la verdad que menos de eso no podemos hacer. Y eso tampoco nos va a solucionar todos los problemas, pero por lo menos va a empezar a ordenar un poco esta economía que está totalmente fuera de control, esta inflación que realmente está espiralizando de una forma muy peligrosa y que realmente hay que mantenerlo. O sea, cambiar las metas es no tener metas, ¿sí? Entonces, hoy en día estas metas que son muy básicas, creo que son fundamentales para que lleguemos a un 2023 un poquito mejor de lo que estamos hoy en día. Claro, por eso, pero ojo que hay una situación muy compleja desde el punto de vista del adelantamiento de la inflación a los salarios, a los planes sociales, a todos los ingresos fijos. Yo decía y contaba, bueno, el gobierno va a dar un bono de emergencia que costará unos 200.000 millones de pesos para jubilados, para UH, para los trabajadores en negro, estos 18.000 pesos. Pero ojo que si la inflación es 60%, el Estado va a recaudar este año un punto más del PBI por inflación. Es decir, 700.000 millones de pesos más va a recaudar este año porque 12 puntos adicionales de inflación respecto a lo que está estimado en el acuerdo con el fondo implica que el Estado es socio de esa recaudación. Ahora, en el medio tenés una situación muy tensionante desde el punto de vista político y social. Pero bueno, claramente el mensaje del FMI es aguanten porque nosotros no le vamos a soltar la rienda con el ajuste que acordamos hace muy poquito. Parte de ese incremento de la recaudación será lo que tenga que usar para dar este tipo de bonos. Pero volvemos a lo mismo. Mirando en el mediano y largo plazo, es necesario mantener las metas, porque si vos no mantenés las metas y terminás haciendo lo que terminaste haciendo en el 2021, el año pasado, incrementando la emisión monetaria sobre el final del año para mejorar un poquito las chances electorales, que al final no le resultó, para el año que viene, en vez de estar pensando en una inflación del 60-70%, estaremos pensando en una inflación del 100%. O sea, realmente es duro hacer el ajuste, o sea, a nadie le gusta, pero no hacerlo termina siendo peor y creo que todos estos años en la economía argentina lo han demostrado. Esperamos un segundito, porque yo voy a sumar, tiene información Pablo, tiene información Candelaria de cómo está el tema de la interna y después vamos a hablar lo que pasa en Juntos por el Cambio. Gila, a vos, todas las encuestas, los focus group que hacen, los sondeos, muestran que en el electorado del oficialismo hoy por lejos la principal preocupación es la inflación. Sí, absolutamente. O sea, no solo en el electorado oficialista, en el electorado opositor también, por supuesto. O sea, el tema económico es el gran ordenador de las preocupaciones, por eso hoy inflación no es solo un tema económico, es también un tema político, ¿no? Digamos, cuando vos ves la falta de confianza para resolver los temas, ves cómo el tema se transforma en un tema político. Cuando aparece, cuando el presidente dice, le declaro la guerra a la inflación, lo convierte en un tema político. O sea, hay claramente una politización de un gran drama económico que es lo que te desvela, ¿no? Digamos, y lo que de alguna manera, produce esta cólera invisible que la sociedad argentina tiene cada vez más a flor de piel. Ahora, ¿y cómo explicas esto de que
el 70%, 72%, 73% de la Sí. gente no confía que el gobierno pueda atacar el problema inflacionario. Y si uno va al corte por votante, la mitad de los votantes del Frente de Todos dicen que tienen poca o nada confianza de que Alberto Fernández pueda enfrentar el tema Sí, porque inflacionario. porque hay un pesar absoluto respecto de, o sea, la inflación es al mismo tiempo el principal problema y el problema más difícil de resolver. Entonces, es como, yo te diría casi es como una especie de ambigüedad o de atolladero. Esto que es lo que más me preocupa es al mismo tiempo aquello que carece de solución. Y cuando nosotros preguntamos quiénes son las principales figuras para encarar el tema de la inflación, no te creas que aparece nada en el horizonte. No es que aparece alguna figura de un salvador en condiciones de frenar el tema inflacionario. Entonces, tenés una población que tiene una escena de desvelo por la preocupación bolsillo. Es bolsillo, inflación es bolsillo, no me alcanza, Sí. no llego. Entonces, tenés esa preocupación y al mismo tiempo no tenés en el horizonte político nadie en condiciones de encarar ese desafío de controlarlo. Cristian, cerrame ahí con alguna reflexión. Es difícil hacer política económica cuando tenés tan baja credibilidad también, ¿no? Es muy difícil, realmente es muy difícil y es uno de los grandes problemas que ha enfrentado este gobierno durante toda su gestión y que no pudo revertir en ningún momento. Pero hoy en día, en la situación que estamos, volvemos a lo mismo de siempre. Tiene que mantener estas metas básicas, que son muy, pero muy básicas, para pensar a partir del año que viene en mejorar realmente la economía en la Argentina. Hoy hay que ordenar el desastre que estamos teniendo en materia inflacionaria. Cristian Butelar, gracias, muy amable. Bueno, Gracias a vos. aportame algo con esto y me voy a la discusión. Quería enganchar un poquito con algunos testimonios de nuevos pobres, de trabajadores que tienen un empleo y que tienen un salario que está por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, empleados que se han caído de la clase media y hoy son parte de los nuevos pobres, que ese hoy es la gran preocupación de vos, lo que planteabas recién, Gila, y sobre todo en el electorado del oficialismo, ¿no? Porque en el electorado de la oposición también hay otras cuestiones. Está el tema de las instituciones, de la corrupción. Tema de valores. De valores. O sea, se juegan otros temas. Sí. Pero la inflación cada vez tiene más peso y tienen menos peso estos temas más abstractos, ¿no? Claro. A ver, un par sí. de cuestiones vinculadas a esto, al planteo que se hace sobre la interna del gobierno y el ordenamiento vinculado al tema de la inflación. Cada vez hay más voces críticas adentro del gobierno, a la gestión adentro del Frente de Todos, perdón, a la gestión de Martín Guzmán. Ya no solamente se limita esto a Cristina Kirchner o la Cámpora, que la última semana estuvo bastante callada, estuvieron todos los dirigentes de la Cámpora callados, y ya empiezan a haber voces críticas también incluso entre los gobernadores peronistas, que habitualmente eran los grandes aliados de Guzmán y de Alberto Fernández en esta interna del Frente de Todos. Bueno, lo que están pidiendo es más medidas, más acción, más vertiginosidad en la gestión cotidiana. Lo que dicen es que está tomando demasiado tiempo el gobierno para atacar un problema que todos los días trae nuevas sorpresas, como es la inflación, y que el índice, lo que están rastreando en las provincias, monitoreando desde el peronismo, es que el índice de inflación del mes de abril, que se va a publicar en mayo, va a ser prácticamente igual al que se dio en marzo. Quizás va a haber una leve baja, pero sí, no va a ser ahí sustancial. mañana va a traer Claudio Slotnick los números de aumento de alimentos en abril. Están en el 5,5%, un poco abajo de marzo, pero nivel elevadísimo. Y además hay un incumplimiento muy grande de precios cuidados. Está en el récord de incumplimiento. Solo la mitad de los precios cuidados están hoy en las góndolas. En algún momento fue un incumplimiento del 11%. Hoy el incumplimiento es del 50% de los precios cuidados, lo cual marca las dificultades que está teniendo el gobierno incluso para poner la canastita mínima de precios cuidados. Las dudas hoy es si no hay productos o si no los están poniendo. Déjeme, ahora vuelvo a este tema. Déjeme hacer un giro, porque después vamos a enganchar a gente que gana por debajo de la línea de pobreza para ver un poco la realidad de los nuevos pobres, ¿no? Los empleados que se cayeron de la clase media. Y vas a contar, Carlos, el tema de los paros que se viene. Atención que hay una discusión fuerte con los bancarios por un paro el jueves que están anunciando los bancarios. Bueno, la pregunta del enigma Milei. Ayúdame, Gila, con esto. El enigma Milei, ¿no? Que digo, es un enigma inesperado, sobre todo para Juntos por el Cambio, porque un sector de Juntos por el Cambio, esto se ha visto muy notoriamente en los últimos días, está con la idea de que Milei le hace el juego a Cristina.
que Milei es la esperanza que tiene Cristina para tener el oficialismo alguna chance el año que viene. Y digo esto porque ese sector es un sector que tiene mucha arraigable en los medios de comunicación. De hecho, Milei está enojado con una de las principales radios del país o con distintos programas en los cuales Horacio Rodríguez Larreta tiene un predicamento importante. Porque además de ser hoy uno de los principales candidatos de la oposición, todos saben que Horacio Rodríguez Larreta maneja el principal aparato político del país, que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Milei considera permanentemente a su principal adversario, a Horacio Rodríguez Larreta. Y está percibiendo que hay una campaña que lo asocia directamente como factor de división de la oposición, haciéndole el juego a Cristina. Hay otro sector de la oposición, y básicamente es Mauricio Macri, que está viendo en Milei un catalizador de lo que está sucediendo con la sociedad, que se está derechizando o está teniendo valores más conservadores o más liberales, o como quieran llamarlo, y lo que está buscando es sumar a Milei a Juntos por el Cambio. A mí me llamó mucho la atención la columna que hizo la colega Cristina Pérez, que expresa un poco la preocupación que hay en un sector fuerte de Juntos por el Cambio respecto al factor Milei, que insisto, llamativamente es hoy una preocupación de Juntos por el Cambio en lugar de una preocupación del oficialismo. Cristina escribió una columna en Infobae que dice: el mejor aliado de Cristina para volver al poder es Javier Milei. Me pareció fuerte el título, me pareció verdaderamente fuerte el título, pero lo que expresa es un poco la visión de un sector de Juntos por el Cambio que dice, bueno, si hay dos opciones opositoras, si Milei sigue creciendo a expensa de votos de Juntos por el Cambio, eso le da una chance al oficialismo de no perder en segunda vuelta, de ir a un balotaje, y ahí se verá en segunda vuelta qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué está sucediendo con ese? Y ahora vas a contar las internas que ha habido, cómo se divide Juntos por el Cambio cada vez que aparece la figura de Milei. Bueno, primero Milei empieza ahora a capturar electores oficialistas, no solo amarillos, ¿no? Digamos, no solo del mundo de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, se está convirtiendo en una figura que encarna un enojo, por supuesto. Hoy por hoy sigue robándole más votos a Juntos por el Cambio que al oficialismo, pero atención con ese nuevo fenómeno de que cada vez hay más. Hoy en la proporción de votos. Hoy yo te diría es un 3 por 1. Es decir, le saca 3 a Juntos por el Cambio y 1 para el oficialismo. Sí, con una tendencia a que cada vez esos números se empiezan a acercar. Por supuesto que yo creo que la figura de Larreta y la figura de Milei... Pero digo, ¿vos ves un escenario donde puede haber un balotaje en la Argentina entre Juntos por el Cambio y Milei y queda fuera el oficialismo? Maxi, eso es ciencia ficción, o sea... No, pero te pregunto, conociendo el 30% del votante duro que tiene, no sé, el peronismo históricamente, que ha ido Frankenstein, la momia, y después iba como colectora... qué sé yo, Dr. Jekyll. Y aún así, el peronismo sacaba 30%. ¿Vos ves alguna...? El peronismo tiene, el Frente de Todos, sí. El kirchnerismo tiene un núcleo de 30 puntos, duro, durísimo, sólido, mega sólido. O sea, no, por eso te pregunto, a menos que uno suponga que se desintegra el peronismo como fenómeno histórico en esta coyuntura, 30 puntos el peronismo debe tener. Pero los tiene con total seguridad y un poquito más también de fenómeno duro. Incluso los que están enojados y están verborrágicamente críticos sobre el gobierno, digamos, electores del oficialismo, a lo largo de un grupo focal. O sea, nada, ladran. Bueno, empiezan a reconciliar, se van reconciliando a lo largo de una misma charla porque empiezan a poner lo que hay del otro lado y, por supuesto, la identidad tira. Entonces, claro, pero por eso te preguntaba, si hoy parece ser más que nada una preocupación de Juntos por el Cambio, por la idea de que si hoy hubiera un candidato de la oposición, no sé si coinciden un poco tus encuestas,
es muy probable que ese candidato de la oposición ganara en primera vuelta contra cualquier candidato del oficialismo. Absolutamente. Eso es cierto. Eso es así. Ahora, cuando ya Con hay dos Fernando candidatos, Milei, cuando hay dos candidatos de la oposición, la pregunta es si eso empieza a complejizar el escenario. por supuesto que complejiza hoy por hoy la figura de Milei, lo que sin lugar a dudas, si juega separado de Juntos por el Cambio, lo que sin lugar a dudas va a tener un rol muy importante es en dirimir cómo sería una escena posible de balotaje. Esa es la foto de hoy. ¿Cómo sigue esto? Bueno, es que pueden pasar muchas cosas. Porque digo, vos recién preguntabas porque hay muchas posturas internas diversas al interior. No, a mí me parece al interior fuerte de el Juntos planteo por el este de Cambio. que el mejor aliado de Cristina para volver al poder es Javier Milei. Me parece un planteo fuerte, pero lo he escuchado cada vez más en distintos espacios mediáticos y también se ha visto claramente en la postura de un sector de Juntos por el Cambio, donde están Larreta, Vidal, Lustó, Gerardo Morales y el radicalismo, digamos, que plantean eso, ¿no? Es que ciertamente si se sigue manteniendo la proporción esta de 3-1, por supuesto, el principal damnificado de la figura de Milei es Juntos por el Cambio, luego el área beneficiada es el Frente de Todos. Ahora, esto si se mantiene en esas proporciones, la tendencia que nosotros estamos viendo es que eso también se está contrayendo, Ahora, todavía hay muchas incógnitas por delante. Por ejemplo, Milei por ahora es un fenómeno en crecimiento. Yo creo que la pregunta que sigue es cuál es el límite que la sociedad argentina le va a poner al fenómeno outsider. Lo hemos visto en otros países. Kast tuvo un freno, no digamos en el caso de Chile. O sea, hay Ahora, la límites. otra pregunta que te hago, ¿no? Porque tomo el tema de Trump. Todos decían, Trump no va a llegar porque jamás se puede, no hay en la historia, o creo que hay un caso, después lo revisamos, de alguien que esté por fuera del Partido Republicano o el Partido Demócrata en la historia de Estados Unidos. Creo que no hay ninguno. No, no hay ninguno. No hay ninguno. No. Bueno. Estuvo solamente no, el caso de Johnson, que hubo una tercera fuerza, pero tenía peso distrital. No hay ninguno. Entonces decían, bueno, Trump, ¿cómo puede llegar y demás? Bueno, fue a la interna del Partido Republicano y le ganó, y ya era inverosímil que Trump pudiera ganar esa interna con las estructuras del Partido Republicano. La discusión que por ahí plantea Macri en todo esto, porque se juega como actor, algunos dicen que Macri está queriendo sumar a Milei a Juntos por el Cambio, y Macri es de la idea que un candidato presidencial se tiene que dirimir en una interna, y que en esa interna que vayan todos los que quieren ser candidatos presidenciales. Ojo, no sé si escucharon esta idea. Sí, pero no hay chance que el radicalismo... ¿Qué pasa si Milei está en la interna de Juntos por el Cambio junto a Macri? No hay chance que el radicalismo... Con Larreta. Mira, no hay chance, perdón, no hay chance que el radicalismo, y menos la coalición cívica, comparta un frente donde Javier Milei sea precandidato en una PASO. No hay chance. Será un acuerdo nuevo, será un barajar y dar de nuevo, y el PRO armará un espacio más de derecha, si querés. Pero que el radicalismo y Juntos por el Cambio, tal lo concebimos y lo conocemos hoy, y la coalición cívica acepten incorporar a Milei, es imposible. ¿Y qué quiere? Un segmento del radicalismo, ¿Qué quiere? un segmento ¿Y qué de quiere Juntos por el Macri? ¿Qué Cambio. quiere Macri? Que me dicen que el colega Carlos Pañi dijo que hubo 3 Zoom entre Milei y Macri. y Sí. Macri. Sí. Pero Sí. ¿qué es lo que Macri, quiere Macri escúchame, con Milei? viene Obviamente no va a querer que se baje, porque Milei no se va a bajar. Un candidato que tiene esta proyección no se va a bajar directamente de su candidatura. ¿Qué es Ahí lo que hay dos busca? lecturas, ¿no? Por un lado, Macri ya viene coqueteando hace tiempo con Javier Milei, incluso cuando no le dejaron poner candidatos en la ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? Cuando él percibe que lo quieren jubilar de la política, va y se pone a hacer cariñitos con Javier Milei, como diciendo, ojo, que acá puedo construir un espacio que le pueda afectar a Juntos por el Cambio. Ahora bien, una posibilidad es, en ese Macri jubilado, que sea el impulsor de un espacio más de centro-derecha. Pero insisto, Juntos por el Cambio, ¿Pero tal como por qué está lo está hoy, jubilando a Macri? más allá de algún radical más de derecha... ¿Pero por qué o decís lo que Macri sea, jubilado? Si todos dicen que Macri está hoy Cuando lo quisieron con más jubilar, intenciones. ¿cuándo? Pero Sí. Hoy que está con más intenciones Bueno, quiere ser candidato. que nunca de ser candidato. Claro, sí. Pero, ¿y dónde funciona Milei en el armado de Macri si no hay una interna dentro de Juntos por el Cambio? Es que hoy está coqueteando con Milei para que le den más bola a Mauricio Macri dentro de Juntos por el Cambio. Dentro de Juntos por el Cambio y dentro del PRO, porque él tiene dos batallas. La batalla
con los colegas del radicalismo y la coalición cívica, y después la batalla con Rodríguez Larreta, que Rodríguez Larreta, ¿alguien se imagina que se puede bajar de su candidatura? Y bueno, Mauricio ninguna Macri no manera. parece estar acompañando el deseo de Horacio Rodríguez Larreta. Es muy complejo. Y después otro tema aparte es el Frente de Todos. Con este discurso que vos mencionaste en la editorial, Maxi, ¿es sustentable en el tiempo que vayan compartiendo una lista el kirchnerismo con el peronismo tradicional? ¿O aparecerá Unidad Ciudadana creando un espacio más independiente? Bueno, apareció ya en la división del bloque del Senado, ¿no? De Claro. nuevo se reflotó Sí, el pero- sello de Unidad Ciudadana y los muchos rumores dentro de la interna del Frente de Todos de que es una de las intenciones de Cristina Kirchner para el 2023. Sí, para agregar un dato, Maxi, también no es solamente preocupados por instalar la idea esta de que Milei puede ser aliado de Cristina, digamos, tácitamente, no solamente Juntos por el Cambio, sino también el kirchnerismo. Hay sectores, hay laboratorios electorales del kirchnerismo que están planteando que la única manera que tiene el Frente de Todos de pelear el 2023 o hacer una mejor elección es levantando la figura de Javier Milei, como en su momento también lo hizo Juntos por el Cambio con la izquierda, ¿no? Fomentando que crezca un poco la izquierda para dividir un poco lo que sería el electorado más de ¿Quién fomentó que crezca la izquierda? que le daban más espacios de Juntos por el Cambio cuando Macri era gobierno, ayudaban un poquito a que la izquierda creciera en algunos espacios para poder restarles votos al kirchnerismo. Siempre a los oficialismos de turno les conviene levantar alguna opción extrema para poder levantarlo y sacarle votos al que parece ser la principal amenaza, en un caso por derecha. No, en acá otro lo que caso estamos por discutiendo, izquierda. lo que dice Gile, dice en la mayoría de las encuestas, es que hoy, y dice también la propia Cristina Fernández de Kirchner en los artículos que publica Horacio Berbisky, que transmite el 2023 está perdido, hoy, si hubiera un candidato de la oposición que enfrenta al kirchnerismo, el kirchnerismo pierde en primera vuelta. El oficialismo pierde en primera vuelta. Bueno, justamente por eso. Lo que estamos discutiendo, en todo caso, es estas dos posiciones que hay en Juntos por el Cambio. Un sector liderado por Macri que cree que es conveniente acercarse a Milei para hacer crecer un espacio que comparte ciertos valores de la sociedad y demás. Y hay Sí. otro sector donde está Rodríguez Larreta que dice que le hace el juego a Cristina y al kirchnerismo, que si no está totalmente sepultado. Ahora, Eso es lo que estamos un poco Yo te digo algo, Maxi. discutiendo. Lo que estamos discutiendo es qué pasa dentro de Juntos por el Cambio en relación con la figura de Milei. Ahora, la otra pregunta que uno podría hacerse es qué pasa con Milei en relación con Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? O sea, ese lugar que él tiene hoy por hoy, yo te diría de soledad, donde falta un equipo, donde no hay actores que acompañen, pero donde hay yo te diría una adhesión por parte de los electores media espontánea a su figura. Bueno, ese capital que él tiene es un capital sustentado en el riesgo. O sea, no tiene nada que perder básicamente porque no tiene estructura. Entonces, no tener estructura le permite una libertad que por ahí otros actores políticos no tienen. Y yo creo que parte de ese capital es la posibilidad de tomar riesgo. No tener estructura es mayor toma de riesgo. Esto por un lado. Por otro lado, la otra pregunta que uno se puede hacer es ¿cuál es el anverso de Milei? El anverso de Milei es otra figura extrema, pero del otro lado, o sea, es populismo de derecha versus populismo de izquierda, extrema derecha versus el lugar clásico del kirchnerismo, si querés, como gran movimiento popular de masas. O el anverso de Milei es figuras como Larreta o como Massa, tipo antipolítica versus realmente los tipos que están en una posición de mucho diálogo, de mucho vaso comunicante, de mucha gestión, ¿no? Digamos, el declamador versus el hacedor, en el caso de Larreta versus Milei, o el que no quiere sentarse con nadie, no quiere negociar con nadie, versus Massa, el que realmente crea muchos vasos comunicantes entre todos los actores, ¿no? Digamos, entonces, ahí yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el anverso de Milei? ¿Es Cristina o es un Larreta o es un Massa? ¿Cómo va a ser ese antagonismo? ¿Cómo se va a jugar? ¿No? Digamos, esto es una de las preguntas. La otra pregunta es, ¿cuál es el límite? O sea, ¿va a encontrar un límite hasta ahora? Mira, vos fíjate, fue contra, una cosa media contra las mujeres, lo vimos con las discusiones con Miriam Bregman, pasó. Contra el cambio climático, pasó.
bueno, negacionismo en relación con nuestra historia, pasó. O sea, viene pasando un montón de, yo te diría como de statements culturales o de sensibilidades culturales de los argentinos que de alguna manera los va pasando. Y tiene al mismo tiempo un activo. A mí lo que me parece también que hay que poner sobre la mesa es, así como en el oficialismo hay una crisis de identidad enorme y obviamente tiene la responsabilidad mayúscula porque están gestionando y los gobiernos siempre tienen más responsabilidades que las oposiciones. Total. Y es insólito que en esta gestión no se sepa bien cuál es el rumbo económico porque salen funcionarios de primera línea, como estamos diciendo, Larroque o detrás de él varios funcionarios de primera línea o la propia vicepresidenta que dicen que el rumbo de este gobierno está equivocado, el rumbo económico, y que el acuerdo con el FMI está mal y están tratando de torcer ese rumbo y eso genera todavía más incertidumbre. Así como hay una gran crisis de identidad en el oficialismo con la principal responsabilidad de la gestión, evidentemente hay una crisis de identidad en la oposición. El que no tiene crisis de identidad es Milei. Milei sabe lo que quiere. Digamos, y tiene claro y lo viene diciendo y lo dice con todas las palabras. Y no tiene interna. Ahora, también tiene que definir la oposición. Con nadie, también tiene que la oposición que decir, bueno, pero ¿para qué va a ser una interna en un partido tan chico que está recién creando? Está creando un partido, está bien que sea él el líder de ese espacio político y plantea cuáles son sus ideas, sus valores y sus propuestas. Yo insisto, y está abierto este programa, cuando ya estemos más adelante, una discusión más seria respecto a esas propuestas y en particular en el tema económico con distintos actores de distintas fuerzas políticas. Ahora, Juntos por el Cambio tiene una crisis de identidad total, porque mientras Larreta, Vidal, Gerardo Morales y demás quieren construir lo que, no sé, una socialdemocracia, ocupando el centro y ocupando sectores también de la centroizquierda y demás, bueno, Macri está diciendo que él tiene sus ideales expresados en lo que dice Milei. Entonces, Juntos por el Cambio tiene un problema grande, además de esto que estamos contando del factor electoral. El otro tema es la provincia de Buenos Aires. Ojo que en la provincia de Buenos Aires, así como decimos, yo no lo pongo en términos tan drásticos, ¿no? Esto de el mejor aliado de Cristina para volver al poder es Javier Milei. Yo no lo pongo en términos tan drásticos, a mí me parece que eso expresa un sector de Juntos por el Cambio que piensa eso. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, ojo que se gana por un voto. Entonces, está claro que la única chance que tiene el oficialismo para conservar la gobernación en la provincia de Buenos Aires es que haya más de un candidato de peso a gobernador de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Si la oposición está dividida en la provincia de Buenos Aires, hay chance, como no hay balotaje, de que por un voto Kicillof pueda ser reelecto si va efectivamente a la reelección en la... Bueno, ahí creo que Espert tiene otra línea. Ha lanzado que está dispuesto a negociar con Juntos por el Cambio si efectivamente están dadas las condiciones y ha tenido una visión menos intransigente hasta ahora, si bien también Espert es otro de los que confronta fuerte y que suele criticar duramente a Juntos por el Cambio. De hecho, quiso ir en la última, Pablo. Importante aclarar que Espert y Milei... En la última quiso ir por Juntos por el Cambio y no le dieron bola a Espert. Totalmente. Fue Juntos por el Cambio el que le dijo que no. Con en la última Manes elección. le cierra la puerta. Hay que aclarar también que Milei y Espert, si bien pueden representar ideas parecidas, son los dos, uno dice liberal, el otro libertario, entre ellos dos no se pueden ni ver, hay denuncias cruzadas todo el tiempo en on y en off entre ellos dos, y incluso en algún momento se barajó la posibilidad de que hicieran campaña juntos, primero en 2021, y que después cuando se pinchó eso, justamente por los problemas personales entre ellos, se habló de que hicieran un bloque juntos o un interbloque en el Congreso, cosa que nunca pasó. No hay ningún tipo de puente, de vínculo. Está bien, pero lo que quiero decir esos dos sectores. Lo que quiero decir es que si Milei, candidato a presidente, tiene en la provincia de Buenos Aires un candidato a gobernador que exprese esas ideas, aunque ese candidato a gobernador sume 10 puntos, esos 10 puntos, y bueno, la única forma en que ganó alguien que no vino del peronismo en la provincia de Buenos Aires fue el caso Vidal en el 2015,
es porque había un peronismo dividido. Sí, Hay que ver ahí- si el ahí tenés- kirchnerismo va ahí te- con el Porque peronismo también. estaba un candidato al gobernador. ¿Quién era? Solá, que estaba de candidato a Exacto, gobernador. con Massa. Con Sergio Massa, que sacó, ¿cuánto en la provincia de Buenos Aires? Arriba de los 10 puntos. Sí. Y también la otra cuestión que también divide en el oficialismo es, justamente teniendo en cuenta ese objetivo de retener la provincia de Buenos Aires con una oposición dividida, es si dividir las elecciones en la provincia de Buenos Aires o unificarla. Cristina Kirchner dejó entrever que quería dividirlas, o la Cámpora quería dividirlas como para retener la provincia de Buenos Aires, garantizarse retener eso, y Axel Kicillof salió a plantear algunas diferencias, o el entorno del gobernador, diciendo que justamente si unificás la elección nacional con la provincia de Buenos Aires, aumentás la chance de que la opción de Milei tenga mayor caudal de votos en la provincia de Buenos Aires, independientemente de quién sea su candidato a gobernador. Ahí Si va también- solo Milei, tiene menos chance de poner un candidato a gobernador competitivo o de alta visibilidad. Y ahí en la discusión de si se adelantan las elecciones provinciales está la discusión de cuánto dura esto de Milei. O sea, si esto puede tirar 1 año y medio en esta situación más o menos estable, subir un poco más o bajar un montón. Y en el medio de esa discusión, por ejemplo, Larreta ahora no está saliendo a decir públicamente, aunque lo sepamos todos, que es el candidato a presidente o que él quiere ser candidato a presidente, porque sabe que se le gasta, tiene gestión en el medio y que de acá a 1 año y medio esa situación puede variar. Hay que ver cuánto le resiste a Milei esto. Sí, es un misterio, porque los outsiders tienen el comportamiento, o sea, cómo rinden los outsiders es raro. Algunos han crecido desenfrenadamente. O sea, lo que nosotros sabemos es que por lo general un outsider crece de un modo así, ¡pum!, se dispara, ¿no? Digamos. Milei está atravesando un poco ese fenómeno ahora. El techo por ahora no está claro, por eso yo preguntaba cuáles podrían ser potenciales límites. Por ahora los vienen transgrediendo todos, ¿no? Digamos, y parte de esa transgresión tiene que ver con la incorporación de un discurso que ha roto el canon de lo decible públicamente, de lo decible en la escena pública, ¿no? Digamos, ha roto el canon, el dictum político, digamos. Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que es difícil pensar que sea un candidato que vaya a tener un comportamiento en relación con la gente como sabemos que funciona habitualmente. Y la otra cosa es si más cerca de las elecciones toda la cosa declamativa, porque acá hay mucha cosa declamativa, si la cosa declamativa no va a encontrar el freno del realismo político que muchas veces tienen los electores, ¿no? Digamos, el voto útil es una de las formas del realismo político. Está bien, pero también lo que estamos discutiendo es si se Falta un instala montón. una tercera fuerza Sí. a nivel nacional con 20 puntos, es una enormidad. Es una enormidad, De todas por maneras, supuesto. más allá de eso, y una tercera fuerza con 20 puntos, bueno, de alguna manera reformula el escenario nacional. Por eso digo que Juntos por el Cambio tiene una crisis de identidad evidente. Sí, escúchame. Evidente que además se suma a una crisis concreta en términos de sumar y restar en términos electorales para el año que viene, porque están en parte pescando en gran medida en el mismo electorado, digamos, en un electorado que está descontento con la política, obviamente que es totalmente antikirchnerista, que está muy enojado Sí. con este gobierno. Maxi, y acordate, Juntos por el Cambio, el PRO en particular, cuando nació como un partido que tiene muchas coincidencias con Milei, como un partido de derecha, con un partido centrado en la antipolítica, o sea, en sus orígenes, en su genética. Eso es lo que te iba a decir, más allá de cómo arman después Milei o Esper en la provincia de Buenos Aires, si usan o no punteros en distintas provincias que puedan formar parte de la vieja política, Milei ante la gente tiene la frescura que en su momento tuvo el PRO. Digamos, la idea de somos los que venimos a cambiar la política porque venimos de afuera. Eso lo perdió Juntos por el Cambio, claramente lo perdió. En su momento tenía esa novedad desde el punto de vista del electorado, ¿no? De la idea, no de la antipolítica, mal llamada antipolítica, sino de alguien que compite dentro de la política, pero dice, mirá, no soy como estos políticos, vengo a cambiar eso. Hoy parece ser Juntos por el Cambio parte del establishment político, como lo es el Frente de Todo, como lo es el kirchnerismo, como es Ahora, con el otra resto de los estructura, espacios Maxi, políticos. Milei es solo, por más que el PRO expresaba perfectamente eso, venía de una gestión en la Ciudad de Buenos Aires, está en radicalismo, la coalición cívica,
senadores, diputados, bloques, intendentes, gobernadores. Bueno, pero eso se armó después. Milei es solito. En 2005, cuando saltaban el bache, no tenían nada, tenían Se legisladores formando. nada más, ¿no? O sea, empezaron... Voy a formando. sumar otros temas porque si no va pasando el programa y tenemos varios temas pendientes. Contame lo que decías de los paros que están dando vuelta y de los reclamos que hay, Carlos. Sí, esta semana, Maxi, bastante descontento social. Claro, están arreglando paritarias y no se ponen de acuerdo la mayoría de los gremios en cuánto tiene que ser el incremento salarial. En este momento, por ejemplo, en Rosario, Córdoba y Neuquén hay un paro del transporte público. Si bien dictaron la conciliación obligatoria, sigue el paro. En la ciudad de Buenos Aires también hay un paro de los trabajadores de la salud, de los enfermeros. Para hoy y mañana se prevé paro también en parte de las líneas de subte y en el premetro. Y atención, porque es posible que el próximo jueves haya un paro bancario. La última instancia va a ser una reunión de mañana a las 11 de la mañana, donde van a tratar de ponerse de acuerdo. Vos sabés que se arregla trimestralmente esta cuestión del incremento salarial con los bancarios. En enero tuvieron 10.000 pesos por empleado, en febrero 14.000, en marzo 14.000, pero para este mes no se están poniendo de acuerdo. Quieren los bancarios un 60%, las cámaras que nuclean a los banqueros dicen que no están dispuestos a acompañar este pedido del 60%. Hay un tema también con cómo se pagan las cuotas. Última reunión mañana a las 11 para ver si desactivan este paro que ya está anunciado por la bancaria para el próximo jueves, Maxi. Candelaria, mira, justo estamos hablando del enigma Milei. Vos tenías algo referido a Milei y a un cruce que tuvo con Vidal. Tuvo un cruce porque Milei salió a reconocer efectivamente que él usa un chaleco antibalas cuando hace sus actos en sus discursos, y María Eugenia Vidal salió a contestarle diciendo que ella nunca necesitó eso. Él dijo: uso chaleco en los ingresos de los actos por protocolo de seguridad. Así lo contó Javier Milei, y María Eugenia Vidal, refiriéndose a Milei, hablando en realidad de sus propias intenciones de ser presidenta, en una entrevista que dio en la que reconoció que le interesaría ser presidenta, si bien aclaró que no está desesperada por serlo, salió a pegarle un poco a Javier Milei y le dijo: no lo vi combatir a ningún mafioso, como diciendo, se pone el chaleco para entrar a los actos, pero ¿cuáles son sus políticas para combatir la mafia? Las de Javier Milei. Ese fue el cruce que tuvieron en los últimos días, en las últimas horas, te diría, Javier Milei con sus polémicas declaraciones sobre el chaleco de protección que usa para entrar a los actos, y María Eugenia Vidal que le responde. Claro, y el otro tema que había quedado pendiente en ese tema, y lo metemos acá porque si no se va a perder, es lo que ocurrió en Mendoza, donde también se dividió el radicalismo. Juntos por el Cambio. El gobernador, por un lado, que es radical, negándole a Milei la posibilidad de usar la bolsa de comercio para disertar, dar una conferencia, y el referente del PRO tratando de acercarse a Milei ahí en Mendoza. Bueno, fíjense lo que estamos hablando. Tiene que ver con la interna que hay en Mendoza, que es una interna que se replica en otros lugares, donde el radicalismo está más en el centro quizás, y hay sectores del PRO más hacia la derecha que están mirando con cariño la posibilidad de juntarse con Milei. ¿Qué fue lo que pasó? Javier Milei suele hacer charlas abiertas sobre economía en distintos lugares del país, y en ese caso había pedido la Bolsa de Comercio de Mendoza. Las personas que dirigen la Bolsa de Comercio de Mendoza son cercanas al gobernador Rodolfo Suárez y, alegando problemas de agenda y de estructura, le negaron ir a ese lugar a dar su clase pública de economía. Finalmente, Milei dio la clase, pero en el Parque O'Higgins de Mendoza, lo cual a su vez generó que haya mucha más gente que fuera a verlo. Ahí estamos viendo las imágenes, con banderas del Partido Demócrata, del cual formó parte Omar de Marchi, que ahora vamos a ver, que estaban en primera fila, y un espectáculo muy masivo de Javier Milei entrando como un rockstar en Mendoza. Omar de Marchi, te decía, el presidente del PRO de Mendoza, pero a su vez que fue miembro del Partido Demócrata de Mendoza, tuiteó: una pena que la Bolsa de Comercio de Mendoza, que debería estar comprometida con el futuro del país, le niegue su espacio físico a un referente importante de este tiempo como Javier Milei para expresar sus ideas. Las excusas que pusieron no son claras. Esto lo retuiteó a su vez Javier Milei, lo que se muestra como un acercamiento de estos dos dirigentes, que además son compañeros de la Cámara de Diputados. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que venimos contando, que es un poco lo que está pasando en la economía real y en los nuevos pobres, aquellos que tienen ingresos por debajo de la pobreza
teniendo un empleo. Está Fabián Zapata, que tiene un emprendimiento gastronómico, 45 años. Está Horacio Luqui, que es empleado administrativo en el sector público, en un municipio en la provincia de Buenos Aires. Y está Sebastián Zunda, que tiene también un emprendimiento de diseño de muebles, tiene 47 años. Gracias a los tres por estar conectados. Fabián, empiezo con vos. Contame un poquito tu historia. Yo decía, veo un poco lo que sucede con ustedes y ustedes han encontrado de alguna manera la posibilidad de tener una actividad, un emprendimiento. Creo que me han escrito al Instagram en base a lo que veníamos debatiendo en los últimos días y por eso están ahora al aire. Pero bueno, hoy forman parte de los nuevos pobres, digamos. Los ingresos que tienen están por debajo de no sé, los 90.000 pesos mensuales de una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. Contame, empecemos con vos, Fabián. Contame vos qué haces. Hola, buenas tardes, Maxi. ¿Cómo estás? Gracias por darme la oportunidad de expresarme. Nada, bueno, te cuento un poquito. En este momento estoy en un emprendimiento que tiene que ver con parte gastronómica. Tengo una pizzería, digamos, en mi propio domicilio, ¿no? Esto empezó, digamos, desde el momento, más o menos en el periodo previo que comenzara la pandemia. Yo trabajaba en una industria de ensamble acá en Campana, en la cual, digamos, previo a la pandemia, digamos, empezó a cesar el trabajo y, bueno, vino la pandemia y en todo ese periodo, digamos, me quedé desempleado. Y bueno, digamos, desde ese momento tengo, digamos, un periodo extenso de previos trabajos que me dedicaba a la gastronomía y bueno, arranqué, digamos, con ese proyecto familiar. ¿Y cuánto estás haciendo en ese proyecto familiar por mes? ¿Cuántas horas trabajás y cuánto dinero estás sacando de ese proyecto de la pizzería en tu casa? Y mira, bueno, como todo, comencé solo, con parte de mi familia. Hoy estoy trabajando con 2 chicas más que me ayudan. Pero bueno, el promedio diario de 2.000 a 3.000 pesos por día. Y estoy prácticamente 10, 12, 14 horas por día, digamos, trabajando, ¿no? ¿Y cuánto te queda más o menos de ingreso neto, digamos? ¿Cuánto te queda de lo que sería el salario de bolsillo? Aunque sos un cuentapropistas. Por mes. Aproximadamente de 60, 70.000 pesos, dependiendo, ¿no? La fecha, el mes, ¿no? Y bueno, ese es el aproximado, de 60 a 70.000 pesos, digamos, lo que dispongo. Es decir, conseguiste con tu propio emprendimiento tener un ingreso, no sé cómo se conforma tu familia, pero si es una familia tipo matrimonio y 2 hijos, hoy la línea de pobreza está en 90.000 pesos, es decir, estás abajo de la línea de pobreza. Exactamente, sí, digamos, tengo 2 hijos ya mayores y tengo mi hija más chica que tiene 10 años. Claro. Y nada, Maxi, inicié esto básicamente porque me encontré sin trabajo de un momento al otro. ¿Y nunca tuviste planes sociales, nunca tuviste plan social o ese tipo de asistencia? No, simplemente, digamos, el salario, ¿no? Asignación por hijo para mi hija más chica. Pero bueno, desde ese momento, digamos, siempre digamos, tuve un periodo después de haberme quedado sin trabajo de intentar buscar trabajo, ¿no? Sí. Cosa imposible. O sea, es la realidad. Entonces, aprovechando mi capacidad que tenía con respecto a la gastronomía, yo ya tenía un par de herramientas como para comenzar. Y bueno, te pusiste ahí con el horno y demás la pizzería en la casa. Sebastián, discúlpame un segundo, Fabián. Sebastián, sí. Contame un poco tu historia. Vos tenés un emprendimiento de muebles. Sí, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho. Bueno, sí, este emprendimiento arrancó más o menos como la historia parecida acá, que de repente yo tenía una empresa, una sociedad anónima de informática,
y la tuvimos así, tenía 3 socios y la tuvimos por 15 años. Y de repente, como era absolutamente todo importado, nos fuimos yendo a pique con el cierre de importaciones por el 2012, 2013, hasta que no quedó más nada por hacer y bueno, y terminó cerrando la empresa. Y también estuve con 15 años de experiencias en el medio informático, hacíamos servicios exclusivamente para empresas. Tuve 2 años tratando de conseguir trabajo y no pude. Así que de alguna forma te la tenés que arreglar. Y arrancó esto, tengo una formación técnica, así que arranqué con esto de los muebles, bastante nicho, ¿no? Porque es como muebles para coleccionismo y ese tipo de cosas, porque básicamente, digamos, muebles como para cocina, todo eso ya había y es imposible competir. ¿Y cuántas con las horas, grandes cuántas empresas. horas trabajás y qué ingresos sacás mensual en tu emprendimiento? Y hoy, no sé, más o menos estaré en 70, por ahí. 70.000 pesos. Trabajás todo el día porque te digo que los domingos hasta a veces cerrás una venta porque la gente tiene más tiempo y te contacta por Instagram o por el WhatsApp y viste, vos no podés parar. Y digamos que además de tener ingresos entre 60.000 y 70.000 pesos mensuales, obviamente estos niveles de inflación permanentemente te generan incertidumbre sobre ese ingreso, digamos. No sabés si llegás o no a fin de mes, todo según cómo venga la inflación mensual. La inflación es lo que más se sufre, básicamente porque no solo cuando uno va a comprar la materia prima, que de repente aumenta cada 15 días. Yo la vez pasada había hecho un posteo ahí en mi página de Instagram, en la que contaba toda la cantidad de porcentaje que había sido un 30% desde diciembre hasta ahora en el precio de la madera y que yo aumenté creo que nada más que el 10%, porque tampoco puedes aumentar al ritmo de que aumenta todo, porque si no, no vendés nada a nadie. Claro, claro. Bueno, Fabián y Sebastián tienen 45, 47 años, son 47. jóvenes. Horacio es un poco más grande, tiene 61 años y trabaja en un municipio como administrativo. Contanos tu historia, Horacio. Contanos tu historia. ¿Qué tal? Encantado, Maxi. Sí, como vos decías, tengo 61, mucha experiencia laboral. Actualmente trabajo en uno de los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires como monotributista, categoría A. Yo empecé en el 2018 siendo categoría B. Eso ya te da una pauta de cómo la inflación también afecta en todo sentido. Mi sueldo son 34.880 pesos. Estos dos señores que están al lado mío, Sebastián y Fabián, son millonarios al lado mío. ¿Por qué lo digo? Yo a eso tengo que restarle, a esos 34.000 pesos, 3.625 del pago del monotributo. ¿Por qué? Porque si yo no hago el pago, a mí, yo hago una facturación por honorario, prestando un servicio al municipio. No me pagan la factura. Tengo una historia laboral, bueno, trabajé en un banco muchos años, estaba muy bien, pero bueno, el banco quebró y a partir de ahí, ya con más de 40 años, este mercado laboral en la Argentina, yo era el tipo que compraba el Clarín y veía el rubro 11 y salía y en menos de una semana conseguía trabajo y bueno, eso se acabó. Empezaron las redes sociales, yo por suerte siempre estuve activo, a pesar de mi edad, siempre estuve atrás de una computadora, actualizándome y demás, pero bueno, suele pasar que tuve varias entrevistas antes de entrar acá donde estoy trabajando ahora, pero te dicen que está sobrevalorado, que si bien yo no tengo el título universitario, como soy idóneo, administrativo contable, también trabajé en estudios jurídicos, pero yo te vengo escuchando y ya hace tiempo que te sigo, y veía, por ejemplo, ayer el caso del señor el gastronómico que decía que pagaba entre 60 y 90.000 pesos, pero después se contradijo, porque decía que no podía pagar eso cuando recién abría el local, y después dice, pero tengo varios locales. Entonces, eso es lo que pasa, ¿viste? O sea, yo, ojo, me pongo del lado del pyme, del empresario chiquito, pero a veces hay excesos, y entonces, ¿viste? Te usan. O esa chica que hablaba el otro día con vos de 22 años que iba a trabajar una semana, 15 días y no le pagaban. Entonces, ¿qué hacen? Vos haces el trabajo atrasado, lo pones al día y después te dicen, no, mirá,
te voy a pagar tanto. Y los planes sociales juntan, yo nunca tuve un plan social, pero por lo que te escucho a vos, por lo que leo. Por ejemplo, hoy escuchaba que la canasta de los alimentos va a aumentar el 8%. Vos decime, si yo no tuviera un hermano que a mí me ayuda a pagar los impuestos y que viviera en la casa de mis padres, ¿cómo sobrevivo? Bueno, es lo que, bueno, exactamente, es lo que te iba a preguntar, Horacio, porque claramente con 34.000 pesos no voy a ningún lado. ¿Cómo haces? ¿Cómo Entre haces? lo que tengo que gastar en viajes. Hoy yo lo que, o sea, Y, no, mi hermano, y como vos decís, vos venís de un mercado donde siempre trabajaste y no has tenido asistencia, no has tenido ayuda, digamos, ¿no? Nunca, nunca. Yo trabajé muchos años en un banco, ganaba muy bien, pero bueno, el banco era, te voy a nombrar, no me interesa, del hermano del señor Guelar, de Guido, que se jugó con la plata y dejó a 1.400 empleados y 56 sucursales, nos dejó en la calle. Fuimos a Banco Central en su momento a hablar con el que era en ese momento el titular del Banco Central, a Chinea, quisimos hacerlo cooperativa y no se pudo. Yo ya tenía 40 y pico de años. ¿Sabes lo difícil con 40 y pico de años que un empresario, una microempresa te dé un puesto? Porque te ven y te dicen, me ha pasado, lo digo con una mano en el corazón, me ha pasado que me han dicho, no señor, usted tiene mucha experiencia, yo preciso un chico joven que lo forme, así le pago poco. Y yo no fui con pretensiones de, oh, no, págueme, no, pero es así, es el mercado. Horacio, no, claramente, pero por eso queríamos mostrar un poco las historias. Ustedes se contactaron también a través de Instagram, porque estamos discutiendo el tema de los planes sociales. Los empresarios venían y decían, bueno, nosotros tenemos en este momento la posibilidad de contratar gente, pero no conseguimos. Pero es un poco también lo que ustedes también cuentan, ¿no? Que del otro lado hay salarios que hoy están muy, pero muy deprimidos, con carga horaria elevada. Y bueno, y la inflación va comiendo permanentemente ese salario. Y es cierto que también hay sectores que reciben una ayuda, ya sea plan social, se suma la UH, se suma la tarjeta alimentaria y demás, y se hace un nivel de ingresos que si se contrata en un trabajo en blanco, estamos hablando de un nivel de ingresos de que pueden ser de 50.000, pueden ser de 55.000, 60.000 pesos, que si se contrata en un trabajo en blanco no estás muy encima de eso, cumpliendo por ahí una carga horaria, como contamos el otro día de una persona en seguridad privada, una carga horaria de 10 horas por día, 6 días a la semana, y estás con un sueldo de 70.000 pesos mensuales, 75.000 pesos mensuales, ¿no? de bolsillo. Simplemente queríamos mostrar un poco la historia también de ustedes. Si quieren, tanto Fabián, Sebastián, Horacio, algo para cerrar y contarnos un poco esta incertidumbre que cuentan ahora desde el punto de vista de bueno, todos los meses estar viendo cómo haces para cubrir lo mínimo y lo necesario, ¿no? Para vivir. Maxi, ¿puedo yo? Te comento. Yo, ya, no entrando en política, pero para hacer un cierre. Si yo me paro en la puerta del Congreso, digo el Congreso por una cuestión de políticos, le preguntás a 10 políticos cuánto es el boleto mínimo, no van a saber. Ahora, si le preguntás cuánto es el valor de un vehículo último modelo, lo van a saber. Si le preguntás cuánto vale un viaje a Córdoba, no van a saber. Ahora, si le preguntás cómo llegar a Roma, te van a decir las escalas, lo que vale. No sé, perdón, voy a citarlo al economista Juan Carlos de Pablo. Lo voy a decir en arameo. Perdón, ¿no? Pero si no me entienden, yo lo traduzco. A la gente, a los que están arriba, sea quien sea, sin colores políticos, no les interesa una merda a la gente que tiene joven que busca un primer trabajo o a los que ya somos grandes y que tenemos experiencia. No les interesa, viven en una realidad, viven abajo de una baldosa. Les interesa a ellos nada más. Ese es el problema. Sabés que estás dando en la tecla de lo que está sucediendo en general, ¿no? Todos los salarios obviamente están destruidos, están el tema de la gente que se cae de una clase media a los nuevos pobres y demás, pero eso es especialmente precario en los dos sectores que vos decís, en el que está ingresando al mercado laboral y el que está, como tu caso, que ha tenido ya una trayectoria larga en el mercado laboral y que es hoy prácticamente imposible reinsertarse
con un mínimo de ingreso. Sebastián. Bueno, básicamente, me pasó casi lo mismo que a él. O sea, es imposible después de los 40 conseguir un trabajo formal, por más que la experiencia que vos tengas, ni que uno vaya, ¿no?, con todos los humos a decir, yo necesito esto, aquello. Básicamente no hay chances. Y como ayer el chico decía, que fue ayer, creo que Jeremías se llamaba, sí. Hablaba de la articulación de cuando vos salís de la secundaria y empezás al mercado laboral. Esa generación le están cortando eso, porque de muy chicos ya tienen que empezar a trabajar, y después también buscan gente que esté educada. Entonces, como las cargas horarias son muy grandes, como por ejemplo en la gastronomía o en el rubro de seguridad, son 10, 12 horas por día con un feriado. ¿Cómo haces que un chico vaya a la universidad con ese tipo de carga horaria? Es bastante imposible. O sea, queden chicos de 20 años con 30 años de experiencia. La inflación, yo tengo 47 años, desde que yo soy chiquito se habla de inflación. O sea, evidentemente la clase política evidentemente no sabe cómo resolverlo, más allá del color político que venga. Todo el mundo le echa la culpa al anterior, pero mientras tanto, el que paga los platos somos todos nosotros, el laburante. Está clarísimo. Fabián. Sí, adhiero totalmente. Es una realidad, superando los 40 años, las posibilidades de conseguir un trabajo con toda aquella experiencia que vos tengas. Yo he trabajado, digamos, en gastronomía, industria, y tengo cierta experiencia, pero yo siento realmente que para una empresa mi edad, digamos, es como que ya no tengo ninguna chance de poder conseguir un tipo de trabajo de esa, ¿no?, calidad de trabajo. Entonces, bueno, obviamente me volqué a lo mío, a lo que, digamos, desde chico llevé a cabo, la gastronomía, y bueno, hoy, digamos, hago malabares como para llevar el día a día, y bueno, la inflación obviamente en mi caso está haciendo estragos, digamos, ¿no? Tengo variaciones de precio todo el tiempo, en el cual yo tengo que obviamente mover ese precio, pero no lo que debería moverlo, porque si no, como decía el compañero ahí, digamos, perdés venta. Y bueno, adhiero lo mismo. Vivimos hablando de que tenemos uso de razón de la inflación. O sea, ya esto es histórico. O sea, y no hay nadie, digamos, que pueda revertir esta situación. Y ese para mí es el problema más grande que nos toca atravesar. Les agradezco a los tres, se comunicaron a @MaxiMontenegroOficial a mi Instagram, y vamos a seguir obviamente poniendo al aire voces que me parece que dan en la tecla, ¿no?, respecto a cuáles son las prioridades para la sociedad en este momento. Gracias, Horacio, gracias, Sebastián, gracias, Fabián. Ahí a seguir peleándola, a seguir remándola. Hay una encuesta que vos hacés que es humor frente a la política, el humor social frente a la política. Yo la he mostrado varias veces, ahora lo resumo. Creo que el 65%, es decir, 2/3 de la sociedad dice dos cosas. Los políticos no se ocupan de gente como yo, y los políticos son todo lo mismo. Son todos iguales, ¿no? Sí, son dos indicadores de antipolítica. Esto está reflejado bien, pero son dos indicadores de la realidad, digamos, de que la gente siente que están en una realidad paralela, los políticos por un lado y la sociedad por el otro, en términos de cuáles son sus prioridades. Sí, el divorcio. De hecho, vos, mira, tres cosas me quedaron de esta charla colectiva, que fue casi como un grupo focal, ¿no? Digamos, una primera aproximación. Yo te diría, primero, resiliencia, ¿no? Digamos, o sea, sobreponerse a la escena como dé lugar, ¿no? A la digamos, adversidad permanentemente. Exacto, o sea, como una cosa de un ADN del esfuerzo que está ahí dando vueltas. Y que nunca te la hacen fácil, siempre te ponen los obstáculos por delante. Y de un tipo que se siente como a la vera de la contención, ¿no? Digamos, o sea, solo y solito con su mundo, ¿no?, por delante. La otra es la importancia del lazo social, ¿no? Digamos, muchos de ellos decían, me ayuda mi hermano, me ayuda la familia. O sea, todavía en Argentina se sostiene porque hay el lazo social, redes sociales, que son
nada, en redes de cercanía. Y la otra es saberes previos. Son de una generación donde efectivamente hay una serie de saberes previos, una serie de capacitaciones y por supuesto la cuarta cosa que atravesó a los tres, enojo con la política y naturalidad de la inflación, al mismo tiempo imposibilidad de resolución, que era lo que hablábamos antes, Y descreimiento, ¿no? desconfianza Y en que la política pueda o sea, solucionar en la Argentina el problema de la inflación. yo te diría una estampita viva de todo lo que estuvimos charlando antes, ¿no? Sheila, gracias, como siempre, revés. muy interesante escucharte. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, Carlos, está el dólar blue en 210. Sí, pasó la barrera de los 2.10 y el contado con liqui 2.10,37. Para ser exactos, 15 pesos en los últimos días ganó el blue, que estaba un poco amesetado, ¿no? Y bueno, la incógnita que es mejor que vos para contarnos cómo sigue la No, película. pero bueno, lo que estamos contando, que se despierta con la inflación del 6% mensual, era muy raro que el dólar esté totalmente planchado. Ahora, la pregunta es si este despertar, que es antes de lo que se esperaba en julio, agosto, estamos en el momento de ingreso fuerte de dólares. Lo que pasa es que el Banco Central no está acumulando dólares. Y el gobierno necesita que no se amplíe la brecha cambiaria, porque eso complica todo. Si se amplía la brecha cambiaria, empiezan a moverse los depósitos en pesos de los bancos al dólar y se retroalimenta. Además, lo que tienen posibilidad de comprar dólar oficial a 115 pesos, se tiran en palomita, se disparan todas las maniobras de sobrefacturación de importaciones, los que tienen que traer los dólares por ahí postergan esperando que aceleren todavía más la suba del dólar oficial. Se genera una dinámica muy complicada para la economía. Es cierto que con un dólar... Yo creo que el gobierno no tiene comprada la estabilidad cambiaria, que era el único activo que tenía Martín Guzmán. Y eso lo debe encauzar dando una señal. La señal que hoy dio el FMI, que la debe dar el gobierno, no el FMI. El FMI no lo puede llevar a UPA, a Guzmán y a Alberto Fernández para que tengan una política económica. Lo que tiene que tener una política económica son el ministro de Economía y el presidente, y tienen que dar cierta certidumbre sobre eso. Lo del anuncio del bono, que yo digo es marginal en términos de las cuentas fiscales, pero tenés que dar la certidumbre de que no venís en un nuevo ciclo de emisión monetaria, que vas a seguir con la tasa de interés real positiva, que vas a acotar el tema de los subsidios, es decir, que tenés un plan fiscal para que esto no se desmadre y no se espiralice. Pero eso lo tiene que explicar el ministro de Economía. Lo que sí, fíjense estos datos respecto a lo que pasa en la Argentina con el cepo. Lo que pasa con el cepo en la Argentina le permite al gobierno que efectivamente no se le dispare el dólar oficial y detrás de eso haya una explosión todavía mayor inflacionaria, pero al mismo tiempo el gobierno se pierde un montón de dólares que ingresan a la Argentina y que el Banco Central los ve pasar, como es el caso del turismo receptivo. Han ingresado más de 1 millón de turistas extranjeros a la Argentina desde que se reabrieron las fronteras, y el ingreso de dólares por tarjeta de crédito desde el exterior, es decir, los turistas viniendo a gastar con tarjeta de crédito, está planchado desde que se puso el cepo en 20 millones de dólares mensuales que ingresan al Banco Central porque viene un extranjero a hacer una compra en la Argentina con la tarjeta de crédito. Esto está planchado. Antes del cepo eran por lo menos 220 millones de dólares mensuales que ingresaban a la Argentina porque venían extranjeros con tarjeta de crédito. Estamos hablando de casi 2.500 millones de dólares al año. Sí. Es un montón de dólares que el Banco Central lo ve pasar. Y en cambio, esta que es la cuenta de las tarjetas de crédito de los argentinos gastando en el exterior, ya sea porque viajaron al exterior o porque están haciendo una compra por Amazon y le traen las cosas a la Argentina. Ojo que en el último mes, en febrero, todavía no están los datos de marzo, fueron 445 millones de dólares. Fueron casi 450 millones de dólares. Esto te da 5.000 millones de dólares al año de gasto de tarjeta de crédito en el exterior. Bueno, esto es uno de los motivos porque el Banco Central no acumula reservas. Y eso te lo genera el cepo. Es decir, los dólares que vos podés retener en el Banco Central porque te ingresan por la cuenta oficial, no ingresan. Obviamente, no es que vinieron sin dólares los extranjeros. El millón de extranjeros que entraron al país trajeron dólares, reactivaron distintas actividades, pero todo en el mercado blue, todo en el mercado informal. Solo el Banco Central recaudó 20 millones de dólares por mes de tarjeta de crédito. Y ni hablar, Maxi, perdóname, la cantidad de profesionales, y esto es información, que se cruzan a Uruguay ahora que está más
flexible la frontera, abrir una cuenta, y es plata que no ingresa, porque en un mundo globalizado, después de la pandemia, muchísimos profesionales viviendo en Argentina, trabajando para afuera, y esos dólares, bueno, no sé cuál es la cuenta. Esa es la otra pero cuenta. Te puedo asegurar que es muchísimo. Pueden ser 2.000 millones de dólares al año. Acá contamos los 2.500 millones de dólares anuales que se pierde el Banco Central de acumular en la reserva porque vienen los extranjeros al país y gastan en el mercado blue con dólar billete, obviamente vendiendo al dólar a 200 pesos. Pero después están todos los argentinos que están siendo contratados, que ha habido un boom de contrataciones, obviamente de argentinos que tienen calificación, programadores y demás, con el exterior, en empresas extranjeras que le pagan en dólares afuera, sin que pasen por el mercado de cambio local. Hay estimaciones que pueden ser 2.000 millones de dólares. Te agrego otra. Que el Banco Central lo ve pasar y que obviamente no es todo operaciones informales. Te agrego otra. Exportadores, esto está mal, es una evasión, ilusión, no sé qué es, pero está mal. Que no ingresan todos los dólares. Desdoblan a través de estructuras societarias. Y dejan los dólares afuera. Aceitadas, y parte de la exportación queda afuera. Es decir, la brecha, como vos bien decís, genera una huida a mansalva de los dólares genuinos. Lo que sí le permite al gobierno, mientras no define una política clara, es que no haya, una disparada del dólar oficial. Si acá llega a haber un salto del dólar oficial de un momento para el otro, del 20%, como ha habido en el 2014, o cuando asumió Macri y demás, ya teniendo un piso de 60% de inflación, nos vamos a cualquier nivel inflacionario. Argentina se va a un nivel de inflación de 3 dígitos. O sea que eso le permite administrar la crisis al gobierno. Lo que pasa es que la crisis se hace infinita. Es una crisis que no tiene fin, es decir, que permanentemente se reproduce. En un ratito, o mejor mañana, vamos a hablar de esto que se conoció, de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Quería hablar con Julito López, a quien yo estimo y lo considero alguien muy interesante, siempre tiene una visión distinta respecto a lo que pasa en el mercado de las redes sociales y en general en el mundo, ¿no? Con todo el tema de la globalización y la globalización también de las grandes compañías, Facebook, Google, bueno, obviamente también Twitter, y la compra de Elon Musk por parte de Twitter ha generado un gran revuelo en Estados Unidos. Algunos dicen, a ver si tenés imágenes de Elon Musk presentando la última fábrica de Tesla en China. En China, es decir, donde Tesla va por, obviamente como saben, son los autos eléctricos y con toda la provisión de insumos de China y algunos han hecho la versión en Estados Unidos y las críticas a Elon Musk diciendo, ojo que detrás puede estar también China metiéndose en una de las principales redes sociales. Bueno, hay toda una polémica al respecto. No soy un experto en el tema, aunque tengo Twitter como casi todos los que están en los medios, pero bueno, vamos a ver si mañana podemos hablar con Julito López de este tema. Decime el tema de la polémica que se generó con este folleto de la campaña de reducción de daños en el municipio de Morón. Sí. Queríamos hablar con el doctor Enrique da Rosa, que bueno, ahora tiene dificultades para conectarse. Está Mariana Lestelle. Tengo entendido que Mariana está a favor de las campañas de reducción de daños en los temas vinculados a las drogas. Enrique da Rosa está en contra. Me interesaba contraponer un poco el contrapunto. Pero bueno, esto ha generado mucho ruido en la política y también ha generado mucho ruido respecto a cómo se ha encarado el tema en particular, ¿no? Tanto en el oficialismo como en la oposición. A ver, básicamente para poner en contexto, el municipio de Morón, en una fiesta que organizó, llamada Fiesta Minga, repartió estos folletos que estamos viendo ahora en pantalla, que lo que hacen es una política de reducción de daños. ¿Qué significa esto para la gente, para que se entienda claramente? Bueno, se sabe que hay una parte de la población que va a consumir drogas de cualquier manera, por lo menos que lo haga de manera lo más segura posible. El municipio de Morón tiene, a partir de una ordenanza aprobada en su Consejo Deliberante, una política de reducción de daños, ya está establecido por una ordenanza del Consejo Deliberante, pero claro, cuando aparecen estos folletos, la oposición dice, no, esto no es la política de reducción de daños, esto es otra cosa, y empezaron a aparecer con María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires a la cabeza, intendentes, podemos ver que dijo María Eugenia Vidal, una cosa es llevar adelante una política de reducción de daños,
y otra muy distinta es repartir folletos queriendo hacer los cancheros y promoviendo el consumo en un lugar donde había niños. También Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, bueno, planteó la polémica y también adentro del oficialismo, ¿no? Y algunos fueron más fuertes y dijeron que era una política criminal directamente de impulso al consumo de drogas en el conurbano. Sí. A mí la crítica más interesante, la de Juan Grabois, me pareció que es la de dentro del propio oficialismo, la del movimiento del MTE, que es el movimiento social que conduce Juan Grabois, que le dijo palabras más, palabras menos a los funcionarios de Morón, que son funcionarios pensando en la clase media que no tienen en cuenta lo que está pasando en el conurbano, sí. ¿no? Nuestros pibes no necesitan consejitos para drogarse de forma segura, le dijo. Y lo que planteó es que muchas veces esta cuestión de este tipo de folletos y demás se piensan pensando en un grupo social que es distinto al grupo social que hay en el conurbano. Pero bueno, a ver, quiero hablar de unos minutos con Mariana. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Contame un poquito, ¿qué opinás de esto? Te digo mi primera impresión, obviamente sin saber absolutamente nada de eso, más allá de que tengo un padre psiquiatra que se ha dedicado durante años en tema de combatir cuestiones de adicción. Yo veo que hay un drama terrible con el tema de las adicciones que atraviesa todos los sectores sociales. A mí me pone un poco, y no me disgusta cuando se habla también del tema del consumo de drogas recreativo en los medios de comunicación, como dicen algunos comunicadores. Yo en ese aspecto soy bastante duro, intransigente con este tema, pero me gustaría un poco tu opinión. A mí me parece que el folleto, bueno, llama mucho la atención y sobre todo para padres, me imagino, en el conurbano, que están ante el drama de que no saben cómo hacer para controlar a los chicos, porque me lo dicen, digamos, ¿no? Y aparece esta idea de que, bueno, de si consumís sobre todo, ahí se dice, cocaína, hacelo de a poquito, a ver cómo funciona tu cuerpo y demás. Parece una cuestión, no digo de invitación, pero sí de una gran permisividad respecto al tema de la droga para aquellos que han logrado que los chicos no estén consumiendo o si habían consumido hayan dejado de consumir. Pero bueno, me interesa tu opinión. Sé que las políticas de reducción de daño existen en todo el mundo, pero no sé cuál es tu opinión en este caso en particular. A ver, me parece que hay una profunda ignorancia de tanto los que hicieron los folletos como de los que interpretaron los folletos. Porque no entienden el concepto de lo que es política de reducción de daños. Cuando hablamos de política de reducción de daños, no es una acción aislada, es una acción que se tiene que dar dentro de un marco de política integral de salud en relación al consumo. Entonces, si bien esto hace años que se hace en muchos países, nunca la reducción de daños no habla de los daños y solamente da consejos de cómo drogarse. Entonces, pudo haber habido una intención que se creyó de avanzada, tratando de imitar lo que se hace en otros países, pero ciertos puntos del folleto en recomendar qué tipo de marihuana consumir, de consumir cocaína o pastillas, consumir de a poco, y después darme el consejo, si te detienen, llama a un abogado, se pierde el concepto de reducción de daño, que es reducción de daño para la salud del individuo y para terceros. ¿Se comprende? Entonces, acá siempre tiene tres patas la reducción de daño: la información preventiva, la disuasión y después el consejo, que va para una población específica, que no es para el consumidor ocasional. En general, la reducción de daños o prevención terciaria, como se llama en salud pública, va para el que padece la enfermedad y que padeciendo la enfermedad, vos le das algunos consejos para evitar consecuencias mayores o enfermedades asociadas. Entonces, el clásico consejo de reducción de daños que damos siempre es: si tomás no manejes, pero ese si tomás no manejes viene asociado a conocer qué daños produce el alcohol,
y que la gente sepa que va a estar incapacitada para poder conducir, que el alcohol al volante te puede matar y vos terminás diciendo, si tomás, no manejes. Eso es una política de prevención de reducción de daños. Pero tiene que ser todo, Maxi, en el marco integral. O sea, vos no podés dar en un lugar público, ponele que hubiesen estado perfectos esos folletos como se hacen en otros lugares del mundo, que a veces incluso hay hasta un desconocimiento del inglés de cómo han traducido cosas textuales que se hacen en Estados Unidos. En ese mismo lugar, ¿vos viste folletos informando el consumo de cualquier droga es dañino para la salud? ¿Viste folletos informando si tomás cocaína podés tener una muerte súbita, podés hacer una ACV, podés hacer una arritmia, podés hacer un infarto de miocardio? Y además, ¿viste el folleto de reducción de daño? ¿O simplemente viste el folleto que intenta hacer reducción de daños y no lo consigue? No, está claro lo que planteas, Mariana, y además, claro, y ojo que la prevención, en general se han probado muchas cosas, ¿no? Pero en general tiene que ser, si estamos hablando de que hay ahora en los paquetes de cigarrillo imágenes terribles de gente que ha tenido distintos tipos de cáncer generados por el cigarrillo, no sé, me imagino que la prevención debe ser de una campaña muy fuerte con el tema de la cocaína, porque, no sé, tengo entendido que no hay una vuelta atrás, no es que un poquito de cocaína, sino que ahí es una situación donde la adicción ya no se puede manejar, digamos. No está, y ahí entramos en otro debate que no nos compete desde los medios de comunicación para que la gente esté informada, pero si hay una ley vigente que tiene más de 30 años, esto se tienen que ocupar los señores legisladores. Está bien. No nos podemos ocupar nosotros. Si la ley es antigua, si está mal penalizar la tenencia para consumo personal, modifiquen la ley. Entonces, me parece que hay mucha cosa mezclada y que siempre que tocamos estos temas, Maxi, quedamos en debate haciendo agua porque no se ven campañas consistentes. Fíjate, vos recién nombrabas el tema del tabaco. En el tema del tabaco hay políticas de prevención para tabacos, posibilidades de enseñar a la gente cómo dejar de fumar, programas que se implementan en los hospitales, ambientes libres de humo y las cajas que te dicen, si fumas podés tener cáncer de pulmón, podés tener nacimientos de está claro, pero es un poco lo que decís vos. No se ve una campaña agresiva de prevención alertando por el no consumo y aparecen este tipo de cosas en el medio, digamos, ¿no? Además, Maxi, te digo una cosa que tiene que ver con la realidad. Yo, sabés que vivo hace bastantes años en Olavarría. En Olavarría lo que está pasando en bastantes lugares es que se está mezclando el alcohol con pastillas y hay chicas intoxicadas, a lo mejor con la intención de abusar de ellas o de violarlas, y la mayoría de los hospitales no tiene reactivos para detectar con qué droga llega intoxicada la gente. Entonces, tenemos que empezar por el principio, me parece a mí, porque si no, nos quedamos en la teoría. Está claro. Mariana, te agradezco. Estoy sobre el final del programa. Muy interesante, como siempre, escucharte. La doctora Mariana Alestelle. A ver, saqué a los folletos, porque la verdad que a mí me parece, obviamente no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero sí me parece que no es entender un poco lo que está sucediendo en la sociedad y lo que está sucediendo en distintos niveles sociales. Por eso digo, esa reacción que ha habido de movimientos sociales diciendo, no, esto no, y tiene que ver también con la bronca respecto a la política de cierto sector de la sociedad, que dice, no se ocupan de nosotros y creen que con esto nos están ayudando y no están ayudando, en este caso, qué sé yo, a chicos del conurbano que han caído en distintos tipos de adicciones. Pero bueno, me parece, es una opinión. También la Iglesia criticó la campaña de Morón, que no se debería hacer sin señalar su efecto devastador, lo dijo Monseñor Jorge Vázquez, y manifestó su honda preocupación por el folleto que difundió el municipio. Acá hay un tema, que la droga está pasando por encima
a todo, a la política, al Estado, a todos. Y en el conurbano lo ven claramente, a los movimientos sociales, es decir, hay chicos que están verdaderamente devastados por la droga. Y no se ve, digamos, una campaña fuerte a ningún nivel para atacar ese problema. En el medio aparece algo que parece más una cuestión, no sé, como si fuera de sectores medios altos, y si vas a consumir cocaína, consumir de a poquito y demás, parece extraño, ¿no? Parece una cosa llamativa. Sí, viendo otras campañas del mundo lo que se ve es otro tipo de estética y otro tipo de forma de comunicarlo, quizás más agresivo en torno Pero a además, plantear que es peligroso. Bueno, ¿no? pero Argentina no es Holanda. Es decir, Argentina no es ningún país europeo. Argentina es la Argentina y es la realidad que venimos contando todo el tiempo. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bien, estamos cerrando, sigue el Blue en 2.10. Exacto, Maxi, clavadito ahí. 2.10 en Bueno, Blue, 2.10 contado con liqui. Y mucho enojo en la dirigencia rural con... Sí, en realidad enojo con la dirigencia rural. Con la dirigencia rural. Con la Mirá dirigencia vos. rural por parte de los productores agropecuarios. Vos sabés que el masivo tractorazo del sábado, donde participaron muchos productores agropecuarios, donde participaron también muchos dirigentes de la oposición, tuvo una particularidad que no contó con la presencia de los dirigentes rurales. Es decir, ninguna de las 4 entidades del campo argentino motorizaron la marcha. Y le están pasando la factura. Claro, se lo llevaron Bien. puesto las bases, en otro momento te lo amplío. Nos estamos retirando. Quédense con Mariana Contartesi y con Robertito Funes. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.